noches a todos e a todos. Quitamos en Alderiques de Asturias unha entrevista máis, neste caso acompañan a la misma derecha Daniel Ripa, que lle pues, candidato a secretario xeral de Por Somos Asturias a Podemos. Daniel, moi bones, muchas gracias. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros. Aparte, Daniel, agradecemos que estés con nos porque uno de los fundamentos de esta entrevista foi a través de unas declaraciones tuyas, porque bueno, vas saliendo en los medios de comunicación, en el diario El Comercio de Xixón, y bueno, en las redes sociales, que además Podemos, ya lo falábamos con el cabezalero Pablo Iglesias, que tuvo también en nuestras cámaras, juegan un papel fundamental en lo que lle la vuestra corriente política, y en este caso, bueno, armóse un poquitín una carradilla que podíamos decir, ¿no? Pero interesábame a lo primero, para la xente que a lo mellor non sigue fonderamente este proceso, decíamos que ya es candidato por Somos Asturias, tenemos Podemos, después hay Asturias Si Puede. Explícanos un poquitín qué es de lo que se trata, porque creemos que ya para febrero va a haber como unos candidatos y todo eso. ¿Puedes explicarnos un poquitín? Bueno, pues ahora hicimos durante el mes de diciembre todo el proceso de estructuración municipal de Podemos, ¿no? que era la elección de las secretarías generales y consejos ciudadanos en 31 consejos en Asturias, ¿no? Entonces una de las candidaturas de los proyectos que estaban sobre la mesa era el de Somos Asturias, ¿no? Que defendíamos pues que la política se tenía que hacer desde abajo y en base a un proyecto político, ¿no? Un proyecto político que en este caso el nuestro era buscar mecanismos de democratización, de control desde la base de todo el proceso político, ¿no? De la vinculación entre círculos, ciudadanía, movimientos sociales. Tratamos con cuestiones como las asambleas sociales y lo que es Podemos como forma política, y una segunda parte que era el apostar por hacer candidaturas de unidad popular en los municipios asturianos, ¿no? Y proponíamos el nombre de Somos Asturias, ¿no? Entonces ese proceso acaba en diciembre. En 24 de los 31 municipios las candidaturas de Somos Asturias se imponen, incluyendo en 13 de las 15 mayores ciudades de mayores concejos de Asturias. Y ahora pues empezamos en la parte autonómica, ¿no? La parte autonómica es la segunda fase de eso, que estamos ahora en campaña electoral y que votamos entre el 9 y el 13 de febrero. Lo importante es que no votan solo la gente que esté participando activamente en Podemos, sino que es la primera vez que a la gente que va a ocupar la Secretaría General y a la gente que va a ocupar el Consejo Ciudadano, que es como el órgano de coordinación, no solo los vota cualquier ciudadano de Asturias, sino que cualquier persona se podía haber presentado, ¿no? Nosotros hicimos eso, hicimos una convocatoria pública donde dijimos estas son las áreas que nosotros creemos que se deberían desarrollar de trabajo. Luego podemos hablar un poco de ellas, del proyecto y tal. Y pedimos a toda la ciudadanía asturiana, sea de Somos, sea de Podemos, no lo sea, que si quiere participar, si cree que tiene que aportar algo a este proyecto, que se presente, ¿no? Y entonces recibimos 130 propuestas de personas que pensaban honestamente que podían colaborar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí surge como todo el proyecto político de Somos, la candidatura, ya te digo, gente que estaba en Somos, gente que no estaba en Somos, gente que estaba en Podemos, gente que no estaba en Podemos, y ahora entre el 9 y el 13 pues todos votamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque no queremos que sea una candidatura de un grupo determinado, sino que queremos que sea la candidatura de la gente de Asturias, ¿no? Porque lo que nos estamos jugando es la toma del control, la toma del poder, la toma de nuestras vidas otra vez en Asturias. Y después, bueno, la gente está viendo los medios de comunicación, decíate el tema de lo que era, bueno, eso decías que en la mayoría de los concilios ganó esa corriente, vamos a decirlo, Somos Asturias, pero en Xixón, que ya es la ciudad más poblada, gana, llamen Asturias Si Puede, Xixón Si Puede, todo eso. Ahora, eso, para lo que lle, digamos, para Asturias, ahora va a tentar llegar a algún acuerdo, o cada uno presenta una propuesta y después lo que vote la gente. Bueno, yo creo que es importante pues el ver qué propuestas son diferentes, ¿no? De modelo de hacer. O sea, nosotros llevamos muchísimos meses hablando en los círculos, yendo a los círculos y montando círculos, generando cómo tiene que ser la dinámica del proyecto de Asturias. O sea, cómo narices vamos a saltar los cielos, a saltar el gobierno asturiano y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y eso llevamos un trabajo desde muchísimos meses sobre la marcha, ¿no? Y ahora yo creo que lo bonito y lícito es que se presenten todos los proyectos que haya sobre la mesa y cada uno explique qué es lo que va a hacer, ¿no? en ese modelo, ¿no? A partir de ahí, pues yo creo que, por supuesto, nosotros siempre lo decíamos antes, durante y después, rama de olivo tendida a toda la gente, porque esto no lo hace solamente entre un grupo determinado, ¿no? Nosotros decíamos, si el Consejo Ciudadano de Podemos va a tener 35 personas, ¿no?
Si nosotros pensáramos que 35 personas es suficiente para conseguir gobernar Asturias, seríamos unos chalados, unos locos, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos es muchísima más gente, venga de donde venga, ¿no? Y eso incluye también a gente de Asturias si puede, donde hay muchísima gente trabajadora y honesta que tiene que participar, ¿no? Pero no solo ahí, sino me interesa mucho más pues cómo abrir hacia afuera, ¿no? Podemos y convertirse en una herramienta útil, ¿no? Que al final es para lo que estamos. Porque sois conscientes que en este caso la corriente Podemos o lo que sería el fenómeno Podemos tiene muchísimas posibilidades. Estamos hablando en Asturias, en este caso con determinadas comunidades que elecciones a los concellos, ahí hay muchas posibilidades de algamar concellales, no solo en ciudades importantes, sino en todos los que se presenten por la propia fuerza de Podemos, y aparte el gobierno de Asturias, es decir, hay una responsabilidad pero grande. Sois conscientes que eso puede llegar a pasar, ¿no? Bueno, somos plenamente conscientes. Yo creo que cualquier ciudadano asturiano que enciende la televisión o lee el periódico se da cuenta de que hay una Asturias decadente que está muriendo, ¿no? Que la Asturias de Javier Fernández, que la estamos viendo estos días declarando en la Comisión de Villa, ¿no? O sea, es la Asturias de una gestión de los fondos de ingenieros oscura, corrupta y que no ha servido para nada, ¿no? Tenemos ahí el caso de Sarglass, ¿no? Pues a todas las empresas de los fondos mineros lo que sirvieron fue para un saqueo del dinero, para contratar amigos y para desviar fondos, ¿no? Y eso ha sido un modelo de gestión de Asturias que nos ha llevado a la decadencia. O sea, y no podemos salir de la decadencia, no podemos salir de la liquidación, del saqueo de Asturias si no emprendemos otras medidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay otra alternativa que un gobierno de la gente, que va mucho más allá de un gobierno de Podemos, ¿no? De recuperar las instituciones y convertirlas en herramientas democráticas donde la gente se gobierne para nosotros, ¿no? Y esto, cuando miramos ahora, por ejemplo, el caso de Grecia, pues pasó algo parecido, ¿no? Que antes de la llegada de Syriza al gobierno en este mes de enero, 7, 8, 9 meses antes, en mayo del año pasado, se empezó el proceso con gobiernos en Ática y en las Islas Jónicas de Syriza, ¿no? Gobiernos autonómicos que marcaron la línea de lo que se iba a hacer, ¿no? ¿Qué pasó en los primeros gobiernos autonómicos de Syriza? Por ejemplo, que se pusieron a los recortes, que se pusieron a los despidos, que aumentaron la inversión social en un momento de crisis, aumentaron el rescate a los ciudadanos, ¿no? No hay que rescatar a los bancos solamente, hay que rescatar a la gente, ¿no? Pues eso ya pasó en Grecia y eso ha anticipado el gobierno de Syriza, que en el primer día readmitió a los funcionarios despedidos, aumentó el salario mínimo, etcétera, ¿no? Pues bueno, algo así va a pasar en Asturias, ¿no? Es el momento de que recuperemos nuestras vidas y nuestros gobiernos, y lo mejor es que ellos lo saben. Javier Fernández ya sabe que tiene los días contados, ya está preparando la trituradora de papeles, ¿no? Decían ayer en Syriza, ¿no? Que lo que se han encontrado en el gobierno cuando han llegado se habían llevado hasta el jabón. Habían triturado los papeles, habían hecho desaparecer los discos duros, ¿no? Pues yo creo que Javier Fernández ya está preparando la operación salida, ¿no? Y el pacto presupuestario con el PP en este año, pues bueno, yo creo que anticipa el escenario de blindar los presupuestos, porque saben que ya no van a volver a tener una mayoría de gobierno, ¿no? Sabes, y fue parte de las gestiones, no somos una televisión 100% asturiano, y parte de las gestiones de esta entrevista fue a raíz de esa expublicación por parte del Diario del Comercio en Sisión, de unas declaraciones tuyas, y precisamente nos somos quien somos y somos muy sensibles evidentemente con lo de la lengua asturiana, y hubo unas declaraciones en donde, falabes del asturiano, lo que pensabas del asturiano, y ahí, decíamos, armóse un poco la enguedilla, sobre todo en las redes sociales. Tuvimos la posibilidad, pusimos la posibilidad a la xente de que hiciera unas entrugas a través del hashtag Entrugarripa. Non tenemos tiempo a facer todas, pero voy a facerte algunas porque creo que la xente tamén tiene que facer ese periodismo, ¿no? Que entrugue la xente entruga sobre ese tema, pernidio, per claro, oficialidad sí o non desde Podemos. Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que hay una igualdad de derechos en la sociedad asturiana. Todos tenemos igualdad de obligaciones, perdón, en la sociedad asturiana. Todos tenemos las mismas obligaciones. Todos pagamos a Hacienda por igual, excepto Villa, ¿no? Pero no hay igualdad de derechos, ¿no? Hay personas que tienen unos derechos y otras personas que tienen menos derechos, ¿no? Y yo creo que con los hablantes de asturiano y los hablantes de gallego asturiano, pues pasa eso, ¿no? Que estamos en situación de discriminación en materia de derechos, ¿no? Lo que desde Podemos hemos defendido desde el principio es que se tienen que respetar los derechos humanos, entre ellos los derechos lingüísticos, y que hay que tender hacia la equiparación de derechos de hablantes de asturiano con los hablantes de castellano, ¿no? Y eso, pues bueno, yo creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que lo que tenemos que plantear, ya hay recomendaciones internacionales, o sea, la propia
Carta de las Lenguas Minoritarias de la UNESCO, ¿no?, que reconoce al asturiano, y hay una situación de gravedad de qué hay que hacer para mantener la pervivencia de la lengua, ¿no? Eso yo creo, como lo hemos visto en los últimos años, que lo que se está haciendo en materia del asturiano no es suficiente para mantener la pervivencia de la lengua, ¿no? Y entonces yo creo que desde Podemos lo que hay que hacer es consultar a todos los técnicos, a todos los profesionales, para ver cuáles son todas las medidas que se tienen que hacer para garantizar la igualdad de derechos y la conservación del asturiano, ¿no? Que nosotros decimos que el asturiano no es solo un patrimonio cultural, no es solo un patrimonio humano, no es un patrimonio de los hablantes, es un patrimonio del conjunto de Asturias, e incluso también que es un patrimonio económico, que igual que Arcelor produce PIB, el asturiano también produce PIB, ¿no? Y que perder el asturiano pues es algo que es inadmisible en una organización, un movimiento político como Podemos, que defiende pues eso, la igualdad de derechos, los derechos humanos, etcétera, ¿no? Porque precisamente los especialistas dicen que esa pervivencia de una lengua minorizada pasaría por la oficialidad, por eso decimos que la xente pregunta de forma clara y nidia si oficialidad sí, si Podemos llegar al poder, pondría la lengua oficial de una vegada per todes o no. Bueno, yo creo que es parte de los debates que hay que abrir, ¿no? Recuérdate que la oficialidad requiere una reforma del Estatuto de Autonomía de 3/5. Yo creo que nosotros estamos por abrir procesos constituyentes no solo a nivel estatal, sino a nivel asturiano. Yo creo que hay que reformular las bases que se entran en la economía, o sea, la base de la política asturiana, la sociedad asturiana, ¿no? Hay que hablar del Estatuto de Autonomía, hay que hablar de qué Asturias queremos. Eso pasa también por el tema del asturiano. Yo creo que, pero va más allá que el tema de la oficialidad, ¿no? Porque tenemos el caso, por ejemplo, de Irlanda, donde el gaélico es oficial y sigue teniendo problemas para mantener el estatus de supervivencia, ¿no? Yo creo que lo importante es garantizar qué medidas hay que hacer para mantener la pervivencia del asturiano y la recuperación e igualdad de derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que hay un debate, un trabajo abierto, hay un círculo de derechos lingüísticos en Podemos, que fue el primer círculo validado en Podemos, que está trabajando en esa línea. El programa electoral lo tendremos en pocas semanas, y yo estoy seguro de que vamos a tener pues medidas concretas para garantizar la equiparación de derechos, pero bueno, en una línea en la que todos estemos seguros de que ese es el camino para hacerlo, ¿no? Para pescar este tema y poder tratar otros, precisamente tenemos aquí unas declaraciones de una persona, María Eugenia Suárez Gutiérrez, de Gozón, que falaba de Podemos, secretaria de Podemos, que falaba bastante mal de les lingües, del catalán, que se molestaba, etcétera, etcétera. Eso siente pidiendo dimisión, diciendo, bueno, que si Podemos, incluso el propio Pablo Iglesias, nestes mesmes cámaras, mamosaba el so máximo respeto al asturiano, como una persona de Podemos puede hacer eso. Y también parte de ese entonces, para unir un poquitín, decían que en el ente público de comunicación todas las televisiones autonómicas que se entamaron utilicen la lengua del país, del propio país, el gallego, el catalán, excepto la de Asturias. Dicen si podemos llegar al gobierno, si ese ente autonómico también tendría el asturiano. O sea, serían dos temas. ¿Qué pasa con María Eugenia de Gozón y qué pasaría con el asturiano en el ente público de comunicación? Bueno, con María Eugenia lo que yo dije cuando salieron esas declaraciones es que me parecían inadmisibles en un secretario general de Podemos, porque Podemos defiende los derechos humanos y los derechos lingüísticos y la tolerancia y el respeto entre las lenguas, ¿no? Nosotros decíamos que el problema no era que lo que no entendía la gente no era el catalán, sino los informes del Fondo Monetario Internacional que piden que se hagan más recortes, ¿no? Y que por supuesto que estamos mucho más cercanos a la gente que habla catalán que la cena de los Puyol, donde o sea, la gente siempre está cercana entre sí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son unas declaraciones absolutamente minoritarias con lo que es Podemos, que yo creo que es una tolerancia plena entre personas de distintos territorios y, por supuesto, una apuesta decidida por el respeto de los hablantes y la conservación de las lenguas, ¿no? Sobre el tema del asturiano, o sea, en la TPA yo creo que hay que replantear el modelo de televisión autonómica, ¿no? Las televisiones autonómicas surgen precisamente en Asturias, en Galicia, en Cataluña y en el País Vasco, surgen para dar visibilidad a las lenguas de los territorios donde había otra lengua distinta al castellano, ¿no? Eso no sucede en Asturias y termina convirtiéndose en una televisión de propaganda
cuando no de negocios económicos, ¿no? Por cierto, te hablaba antes del pacto PP-PSOE en los presupuestos. Tenemos otro pacto del Consejo de Administración de la TPA entre el Partido Popular y el Partido Socialista para blindarse los asientos en el Consejo de Administración y blindar el modelo de televisión propagandística que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso hay que replantearlo, hay que replantear el modelo de concesiones a productores audiovisuales, ¿no? Una sola productora tiene más de la mitad de la producción. Hay que replantearse el modelo con los trabajadores, ¿no? De recortes continuos de explotación de los trabajadores de la TPA, con lo cual yo creo que hay que ir en esa dirección. Y sobre específicamente en el tema del asturiano, bueno, lo que hemos visto en la TPA es que la programación que se ha hecho en asturiano, cuando se han emitido partidos de fútbol en asturiano, cuando había programas como el de Ambas en asturiano, cuando se han puesto películas en asturiano, pues que la audiencia respondía. O sea, que esto que se decía, ¿no? De que era incompatible el asturiano con buenas audiencias, no, lo que vemos es que a la gente le interesa la programación asturiano, ¿no? Y que yo creo que hay que ampliarla muchísimo y habrá que ver cuánto es lo necesario para que los hablantes en asturiano también sea su televisión autonómica, ¿no? Outro tema que pregunta a xente, téngolo aquí delante. Por que si refugo frontal a Izquierdas Unidas de Asturias? Dígote porque na Asturias Izquierdas Unidas ten unha trayectoria, muchísima potencia tamén con respecto a porcentaxes del Estado español. Pregunta a unha persona, por que si refugo? Tamén nos dice, bueno, non hai xente válido na Izquierdas Unidas de Asturias con la que se comparta posturas y se pueda llegar a acuerdos. Por supuesto que hay gente válida en Izquierdas Unidas y en muchos otros sitios, ¿no? Yo creo que lo que nosotros siempre decíamos es que nos interesan los pactos con la gente y no los pactos de despacho compartidos, ¿no? O sea, todo lo que sea pactos con la ciudadanía, pactos con la gente, paredes de cristal, transparente completamente en lo que estamos haciendo, pues nos estamos de acuerdo, ¿no? Lo que no nos gusta pues es la vieja política, que para nosotros es una vieja política de llegar a acuerdos oscuros en despachos frente a lo que piensa la ciudadanía, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que en Izquierda Unida también, yo creo que tienen que, personalmente, ampliar la renovación y regeneración, ¿no? Que lo mismo que está pasando en Madrid con Alberto Garzón, que tiene 27, 28, 29 años, pues también debería de pasar en Asturias, ¿no? Donde vemos que todos los candidatos empezaron en los 80 como parlamentarios, ¿no? Yo creo que, o en los 90, depende de quién hablemos, ¿no? Yo creo que hay que hacer una parte también de relevo generacional, que yo creo que en Asturias Izquierdas Unidas pues tiene que hacerlo, ¿no? Con el máximo respeto a la trayectoria histórica, a las bases sociales, a los militantes. Yo creo que tiene una trayectoria muy bonita, pero que bueno, que tiene que abrirse a la gente, abrirse a las nuevas naciones, abrirse al futuro, ¿no? En ese sentido. Para ir rematando y para respuestas breves lo más que puedas, Daniel, falen papel de Asturias en el Estado español, fálese de nación, no nación, con el tema de Cataluña, dígolo, porque precisamente una de las críticas a estos gobiernos de que pasaron por Asturias la mayoría del Partido Socialista y ese sucursalismo. ¿Papel de Asturias en el Estado español? Papel de Asturias, bueno, yo creo que cuando se implementan los estatutos de autonomía, pues la realidad es que se consagran comunidades autónomas de primera y de segunda, y que hay una vía rápida y una vía lenta de la autonomía, ¿no? Y eso, pues bueno, yo creo que parte de los problemas que hay en el Estado español de las comunidades autónomas periféricas, pues pasa mucho por eso, ¿no? La situación de Asturias es que desde el principio entramos como en una posición periférica dentro de nuestro propio Estatuto de Autonomía y dentro del reparto del poder, el reparto del gobierno a nivel estatal, ¿no? Yo creo que eso es uno de los problemas y yo creo que hay que recuperar también la presencia, la centralidad de Asturias en el panorama estatal, sin duda. Daniel, dice la xente en una entruga que además esto no es mucho, ¿Podemos Asturias ¿y independiente de lo que diga Podemos Madrid o no? Pues nuestra única lealtad es con la gente, ¿no? Nosotros nos hemos comprometido a que las decisiones claves estratégicas de Podemos no las decidamos entre un grupo limitado de personas, sino que se decidan en referéndum abierto donde cualquier persona se pueda inscribir y votar, ¿no? Yo creo que es un rasgo de identidad de Podemos, ¿no? Nosotros no queremos que sea un chiringuito para colocar a los amigos, sino que sea una herramienta de la ciudadanía. Y una herramienta de la ciudadanía pasa porque las decisiones claves no se decidan ni aquí en un despacho, ni en un despacho en Madrid, sino que los decida la ciudadanía asturiana. Como ya imposible
facete todos los entrugues y agradecemos que dieras la cara aquí en Alderiques de Asturias, sobre todo, ya te digo, por el tema este del asturiano que fa mucha engarradilla. Una cabera entruga, fálanos del modelo energético. Dice una persona, ¿cómo es posible que la electricidad pague lo mismo una persona que está en la ribera, donde está la central térmica de Soto, lo mismo que una de Madrid, que tiene, o sea, llega la energía de aquí? ¿Por qué Asturias dices que se llama la pila de España? ¿Cómo sería el modelo energético de Podemos? Pues es parte del trabajo que estamos haciendo, ¿no? En la elaboración del programa, que te recuerdo que es algo que vamos a tener entre febrero y marzo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que avanzar en mecanismos de soberanía energética, ¿no? Yo creo que tenemos un modelo energético fallido desde el momento en que hemos destinado 380 millones de euros a construir una regasificadora que está sin funcionar en Gijón. Eso es parte de la... Cuando hablamos de dónde está la crisis de Asturias, de dónde está el dinero, ¿no? Pues tenemos que ver en cosas como la regasificadora, el Musel, la variante de Pajares, el UCA, que podríamos hablar, ¿no? Recortes en sanidad, donde se construye edificios, grandes edificios que son un sumidero de pérdida de dinero, ¿no? Y en este caso, pues bueno, un modelo energético pues vacío, ¿no? Porque se gasta el dinero en cuestiones como la regasificadora que luego no sirven para nada, ¿no? Y Asturias, que además es un territorio excedente, o sea, que tiene superávit de energía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que avanzar eso, en la soberanía energética, por supuesto en energías renovables, que eso es lo contrario a multar a la gente que se pone paneles solares en su casa, que bueno, en Asturias no es precisamente lo que más vamos a hacer, ¿no? Pero en ese sentido, y a partir de ahí, pues bueno, pues plantearnos el modelo energético, ¿no? Plantearnos también un plan estratégico de qué hacemos con la minería, de qué función tiene, de cómo se mantiene la pervivencia de las personas en esos territorios y qué salidas laborales, qué salidas de futuro hay, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí nosotros lo que llamamos es algo que llamamos Asturias 2030, que decimos que no valen solamente soluciones a corto plazo, que tenemos que pensar más allá para una generación, ¿no? Como cuando tú y yo seamos mayores de verdad, que cómo querremos haber vivido nuestras vidas, ¿no? Y en qué Asturias queremos encontrarnos, ¿no? Y eso, lo que está claro es que hay una casta política que impulsa el régimen del 78, que no solo pone la vía lenta para el asturiano y para la autonomía, sino que también la vía lenta a nivel económico, y que se dedica a poco a poco ir desmantelando Asturias de una forma tranquila, ¿no? Entonces nosotros decimos que hay que pensar en el largo plazo, pensar qué Asturias queremos, pensar cómo va a ser la Asturias que nace, pensarlo entre toda la gente y buscar el talento de las personas donde estén, ¿no? Y ponernos a trabajar en eso, ¿no? Eso, este 31 de enero, ¿no? Decimos que dos imágenes, ¿no? Una manifestación de la gente masiva en Madrid frente a la decadencia de Javier Fernández y Susana Díaz en Valencia, inaugurando la conferencia del PSOE, ¿no? Dos gobiernos manchados por la sombra de la corrupción frente a la sombra de la gente que ya les está echándoles el aliento y diciéndole que su momento ha terminado y que el momento del cambio de la ilusión ha llegado también a Asturias. Pues Daniel, queden muchos entrugues, pero lo que podemos hacer, si te parece, aparte de agradecerte que des la cara, porque eso es súper importante, que la siente de la cara ante los medios de comunicación, y más cuando ya la siente la que entruga, ¿no? La que pone estos entrugues. Si te parece, vamos a la siente pedir disculpas por no poder dar todos los entrugues, porque es imposible, y sí lo que podemos hacer es poder encontrarnos de mes en cuando, y a la siente da esa posibilidad de que pueda entrugarte y no ser simplemente pues, los voceros que te llevemos los entrugues, y de verdad que muchísimas gracias, Daniel, y bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros por la iniciativa que estáis haciendo con Alderiques por Asturias y adelante, las veces que queráis nos encontraremos. Pues nada, Daniel, muchas gracias.